y operarlos varias veces, o sea, enfermarlos y matarlos y cobrar felices. ¿Qué cosa, eh? Él mismo dice, si tú te pones a joderme, yo voy a decir a quién fue que yo le entregué los cuartos. Ay, y hasta ¿cómo? ahí llega el expediente. Remberto, o sea... Entonces, no es infantil, es hasta imbécil entender que esos 10 que están ahí manejaron una cosa así, ¿verdad? Es que es mucho más versátil de utilizar, pues la mayoría de gente ingresaron al sistema. República Dominicana, maravilloso día, muchas bendiciones para ti, para tu casa, y hoy vamos a celebrar porque estamos muy cerca de nuestras fiestas, las fiestas del pueblo dominicano, el nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo. Pero lógicamente para celebrar, comenzando así, tenemos aquí a Remberto Pichardo, el hombre del momento. ¿Tú quieres que Santa no te deje? Ay, yo me porté mal. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué yo hice? Sí, en el esquema dominicano establecido por este grupito, sí, nos hemos portado mal todos. ¿Y qué hicimos? Caerle atrás a ellos para recuperar los cuartos del pueblo dominicano. Bueno, que no me den absolutamente nada, porque yo lo que quiero de ese tren y de Navidad es que nos devuelvan el dinero que nos han robado todos estos caballeros, para no decir los delincuentes de cuello blanco. Y damas, hay damas. Claro, lógicamente, porque las mujeres estamos aprendiendo, en vez de mejorar nuestro comportamiento, estamos aprendiendo muchas cosas horrendas, como, imagínense, dejar morir niños por robarnos la asistencia médica, dejar morir mujeres y niños, prótesis y operarlos varias veces, o sea, enfermarlos y matarlos y cobrar felices. ¿Qué cosa, eh? Pero déjame decirte una cosa, o sea, el caso Senasa, que es de lo que tú estás hablando, el caso Senasa ha llegado al pueblo dominicano y ha causado indignación, porque es algo que pueden tocar. Por ejemplo, tú inmediatamente sientes empatía y te solidarizas con una persona que tú ves que está padeciendo una enfermedad, que no tiene la necesidad de padecer una enfermedad, o en abandono a nivel de asistencia, de medicamentos, de tratamiento, etcétera, etcétera, porque un grupo de fatales asquerosos cogieron el dinero que le correspondía a su cobertura y se la llevaron para su casa. Y la verdad es que el grupo de fatales asquerosos, el de verdad, el que recibió los cuartos, no está ni siquiera mencionado en el expediente. No. Y eso lo hemos discutido y requete discutido. Ahí está el sistema bancario dominicano metido. Ahí no se está mencionando la cantidad de gente que lo mandaron donde Hashim y Reed para que dieran fondos, porque eso funciona así. Ahí tú puedes estar seguro que de eso se sacaron fondos hasta para la campaña reeleccionista. Porque cuando tú tienes un esquema montado que tú sabes que hay tanto, bueno, pues entonces todo ese tipo de necesidades rápidas, pues tú lo mandas para allá. Y están la gente que nunca se menciona que son el destino final de los cuartos. Por eso que cada vez que se hace un acuerdo hay una diferencia. Te devuelven un 20, un 25%, en los casos en que más se ha devuelto, como el de Maxi Montilla, que fue un 23 más o menos. Pero hay una diferencia de 10,000 millones de pesos, que no es que él es un super mago y le escondió, donde tú no la puedes encontrar. Es que él repartió con gente que él mismo dice, si tú te pones a joderme, yo voy a decir a quién fue que yo le entregué los cuartos. Ay, y hasta ¿cómo? ahí llega el expediente. Remberto, o sea, pero ¿cómo claro, así? O sea, pero mira Diandino tiene una auditoría de Andino Peña que dice que hubo problemas con 30,000 millones de pesos. A Diandino, en empresa de él, Alicia Ortega le localizó 4,000 y pico de millones. Solo 4,000 y pico de millones. Hay una diferencia de 26,000 millones de pesos. Wow. Sin embargo, a Diandino en el 2023 lo empiezan a llamar para citarlo y parece que Diandino agarró y se aburrió y dijo, mira muchachita,
si tú me vuelves a citar para acá, yo voy a decir a quién fue que yo le entregué el dinero. Ay, santo Dios. Y ahí acabó, hasta ahí llegó el expediente de Andino. ¿Tú has visto que lo han vuelto a llamar? No se las acusaciones desaparecieron. Es porque el destino final del dinero. ¿Qué es lo que pasa? El destino final del dinero nunca se conoce. ¿Por qué tú crees que están dándole el tratamiento rudo, el de aislamiento a Hasim? Hasim no es un angelito, pero él no está por caer solo. ¿Qué entiendes, Hasim? Pero si tú agarras y tú le entregas dinero al poder de este país, ¿por qué diablo tú tienes que estar preso? Porque tú le entregaste a los tigres para que te garantizaran que tú no ibas a estar preso. No, y que son socios. No, es que no son socios. Porque él se los robó y después dije ahí los recogí y miren lo que le traje. No, es que no, es que eso. No, de Navidad. No fue así. No, déjame explicarte. Ajá. No. Tú tienes empleado bien pago. Ok. ¿Entiendes? Tú tienes empleado bien pago. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a que le digan que tiene un empleado que lo que cobra es 1%, pero ese hace lo que tú digas. 1% bastante inferior al real. Tan así es que Reed no ha devuelto un peso y está durmiendo en su casa. No, y él fue el que más tiene en su poder. Lo único que tuvo que hacer Reed fue, sí, yo voy a colaborar, yo soy el culpable, sí, yo soy Satanás. Y ya está en su casa. Pero ¿a quién le dio dinero Reed? ¿Por dónde se movió el dinero que manejó Reed? ¿Cómo se movió el dinero que manejó Reed? Cuando te ponen a ti en el Ministerio Público ahí en la solicitud de medida de coerción de que no, les regalaron un reloj de 5 millones de pesos y les regalaron una Lincoln Navigator en soborno. Y tú te pones a pensar, la verdad es que esta gente se cree que uno se chupa el dedo. Ellos están hablando de 15 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es el 1% de 15 mil millones de pesos? No son 5 milloncitos de pesos en un reloj y algunos 10 en una Navigator. No. Son 150 millones de pesos el 1%. Wow. El 1 son 150 millones. ¿Y tú te crees que nosotros vamos a armar un esquema de 15 mil millones de pesos y tú me vas a sobornar a mí con un relojito de 5 millones? Pues eso es para muchachos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Es infantil. El esquema que describe el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción es imposible de manejar. Ni siquiera, óyeme bien, ni siquiera con 100 gente. Ahí se habla de que se falsificaron miles, y esa es la palabra que ponen, miles de recetas. Miles de recetas falsificadas. Eso significa que cada documento tuvo que tener una alteración específica sobre un tratamiento, sobre la continuación de un tratamiento en un expediente totalmente creado que era ficticio, de una persona en particular, por persona, dentro de un grupo de 7 y pico de millones de personas. Entonces, no es infantil, es hasta imbécil entender que esos 10 que están ahí manejaron una cosa así. Ahí se menciona la participación de 5 departamentos en esa solicitud de medida de coerción de SENASA, yo estoy harto de decirlo. 5 departamentos de una institución que maneja 7 y pico de millones de expedientes de asegurados. ¿Tú sabes lo que un departamento de una institución así? Tú estás hablando de 20, 30 gente, muy mínimo por departamento. Departamento administrativo. Que si tú te vas a departamento de reclamación y manejo, bueno, vete a cualquier laboratorio clínico de aquí, vete a la referencia que está ahí en la Luperón, que tiene, déjame ver, ahí debe de haber silla como para 50 o 60 gente. Ahí hay casi 20 puestos para atender los turnos. Ahora imagínate cuántos puestos tú necesitarías para atender y no atender. Estamos hablando de modificar, de falsear, de crear expediente para 7.6 millones. Uf. Y no solo eso, para tener la capacidad de entresacar a cuáles tú le puedes crear un expediente. Yo tengo un primo que vive fuera. Él está aquí ahora, él vive fuera. Él me mandó la captura. Me dijo, pues yo estoy en SENASA.
Ahora ese es el problema. Él, mi primo, me mandó la captura y me dice, pero mire esta vaina, yo estoy en Senasa. Yo escuché que ustedes recuerdan que estaban pidiendo la cédula de las personas cuando iban a salir del país de retirada o lo que fuera que venían a visitar. O sea, todas esas personas que son dominicanos le quitaron la cédula y tengo entendido que muchas personas, aparte de que hay una gente ya que ha tomado su identidad, también lógicamente eso parte. Yo te quiero preguntar algo. Mira, tú como abogado, porque yo creo que quizás yo me reconozco mi limitación, porque posiblemente sea una limitación que tenga. Es que nadie lo es todo. Pero todos tenemos limitaciones. Claro, pero quizás en este caso particular tengo una limitación especial porque yo tengo entendido que hay un procedimiento especial delimitado en la ley cuando una persona, hay una velación premiada o cuando hay una negociación con el Ministerio Público. El criterio de oportunidad. Entonces yo no estoy entendiendo, yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Es que hay un procedimiento alterno. O es que yo no lo entendí. Explícame esto. El criterio de oportunidad se aplica cuando se evalúa la situación y va a ser más costoso perseguirla. ¿Entiendes? Más costoso perseguirla que simplemente dejarla. Por ejemplo, imagínate tú que la recuperación de $1 millón te digan que salen 10. No vale la pena. Exactamente, porque sería una pérdida. Entonces, ahí, esa es una de las causas en corrupción por la cual tú aplicas un criterio de oportunidad. Y en este caso particular, pero es que el procedimiento, hay un procedimiento porque tú tienes que declararte culpable y lógicamente, ¿y los cuartos? No, porque fíjate. ¿Dónde están los cuartos? Fíjate, la novela es la persona. Pero en caso de corrupción, lo que ve en primer orden no es la persona, es la recuperación del dinero. ¿Cómo es, Humberto? En caso de corrupción, lo que ve en primer orden es la recuperación del dinero, porque el dinero mueve un sistema que está diseñado para garantizar la seguridad, salud, educación, transporte del conglomerado que es el pueblo dominicano. La mayoría de esos sistemas están creados en base a derechos humanos, porque eso es lo que son, del ciudadano. O sea, la seguridad viene por la protección a la vida y la integridad física. Por eso tiene un sistema estatal que proteja eso. Tú tienes, por ejemplo, un sistema escolar porque la educación es un derecho humano. Sí, claro. ¿Me doy a entender? Y así sucesivamente. O sea, toda esta estructura está diseñada para proteger esos derechos fundamentales de los contribuyentes, que son los ciudadanos que pagan impuestos. Por eso, cuando hay una pérdida de dinero, y por lo general, cuando tú hablas de una estructura estatal, es masiva siempre, es una pérdida grande de dinero, sea grandoto, chiquito, lo que sea, no se puede permitir. Tú estás interrumpiendo el funcionamiento de un sistema que protege cosas y necesidades sin la cual el ser humano no se puede desarrollar. Y cuando se habla de un Estado, estamos hablando de los ciudadanos de un país. Por eso, la primera prioridad es la recuperación del dinero. No se maneja como un caso cuando el que sufre el daño es un particular. Exacto. Pero entonces, ¿por qué estamos, o sea, yo no sé si fue que la procuradora ya recibió los fondos de parte de RI? Hubieran hecho una fiesta, estuviera haciendo un cumpleaños. Y entonces, ¿por qué ella dice que no hubo acuerdo, que no hay acuerdo? No hubo otro acuerdo. No hubo otro acuerdo porque él entregó una memoria USB a cambio de que le variaran las medidas. Es un acuerdo. Entonces, pero lo que necesitamos es documento o el dinero. El dinero. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que ella sabe dónde está el dinero y no lo podía buscar. ¡Ay, Humberto! Tráeme agua, muchacho. Humberto, vamos a terminar. Por eso te lo he dicho varias veces, Humberto, que aquí no se puede decir la verdad. Que no, que eso es un crimen. ¿Dónde está la clonación? ¿Dónde está la clonación por orden judicial de esos teléfonos? No, eso no está. ¿No la solicitaron? ¿Y por qué la solicitaron? ¿Dónde están los experticios sobre los dispositivos que fueron incautados en los allanamientos? Ahí están todos, pero no hay una solicitud judicial para eso. Wow.
Porque si lo hace, no tiene que hablar con nadie, no tiene que acordar con nadie. Y el cuento, el pretexto de esto, para sabotear la investigación y que no se llegue a donde todo lo que recibieron dinero ahí, es precisamente el hecho de ellos llegaron a acuerdo y entregaron la prueba. Y tú has visto un investigador limitado por la prueba que le entrega un imputado, porque él le entrega la que le dé la gana. Él puede decirte, no, esa prueba, ese folder no se le entrega, entrega el otro. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, yo lo entiendo perfectamente. O sea, que puede... Pero si tú tienes el control de Reed, y Reed era el que repartía, tú sabes a todo el que se le repartió, tú podías buscar el dinero. Y ese cuento de, no, ese dinero se sacaba en efectivo. Yo quiero, ahí está la participación de la banca. Ve tú y saca 100 millones en efectivo en un banco. Ve, dale. Ellos hablan de que Hashim recibió 1,000 y pico de millones en soborno. 1,000 y pico recibió Hashim en soborno. Rétaselo a los 15,000 que ellos dicen que hay. Tenemos una diferencia de 13,000. ¿Dónde están los 13,000 que faltan? 13,000 y pico, ¿dónde están los 13,000 que faltan? Según lo que ellos establecen como monto, porque yo no entiendo cómo es que si no se ha hecho una auditoría forense todavía, y sobre todo es una primera y segunda parte y tercera parte, como si no ha terminado la investigación. Pero fíjate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Alberto, vamos a hablar claro, porque aquí está Medusa pasando algo. es una novela. Ese es el procedimiento que nosotros vemos cada día en los tribunales. Humberto, esto es un encubrimiento de un grupo que siempre cobra atrás. Por eso nunca se llega al sistema bancario, por eso nunca se llega al dinero. O sea, que lo perdimos. No lo perdimos, nosotros sabemos dónde está, porque nosotros sabemos quiénes son los dueños de los bancos. Mira, déjame decirte para que tú entiendas la idea. Senasa es un caso de corrupción de nivel medio en República Dominicana. Y tú dirás, ¿cómo 15,000 millones de pesos de entrada es un caso de corrupción de nivel medio? Aquí hay corrupción de cientos de millones. Sí, yo sé. Yo te puedo decir a ti que los préstamos, en el 2022, hace 3 años, nosotros solicitamos por escrito a Luis Abinader un informe detallado de qué se estaba haciendo con los préstamos, en qué se había gastado, hasta qué punto se había gastado y cuál había sido el resultado. No lo dio. Se le pidió por escrito que, como estábamos próximos a la rendición de cuentas que le toca al presidente anual, que es una orden constitucional, que dijera qué había pasado con los préstamos. No lo dijo. Aunque sabíamos que era para engavetarse, porque Jenny le iba a engavetar, le solicitamos una investigación a Jenny sobre el paradero de ese dinero. Se engavetó. En el 2024, si mal no recuerdo, fue en octubre, le preguntan en la semanal a Luis por los préstamos. Luis Abinader agarra y dice, no, pero que cada préstamo de eso tiene su récord, tiene su expediente, todo está en Hacienda. No están en Hacienda. Y luego ¿No dice, están en Hacienda? No, eso no sabe nadie qué ha pasado con eso. O sea... Pero déjame decirte. No, espérate. Eso está. Además, tú no has visto los índices. Y por ahí se fue. No contestó la pregunta. En 2025, él dijo en video que lo presta el 80% viendo el celular. Parece que le estaban diciendo que era lo que tenía que decir, como los niños viendo el celular. Ay, Humberto, por Dios. Sí, y yo no dudo que haya sido eso. El 80% de la... Y tú ves que él se queda como que él mismo está viendo a ver cuál es la reacción de la gente con lo que él va a decir. La reacción. De la deuda nosotros lo usamos para pagar la deuda que ellos dejaron, refiriéndose a la oposición. Y cuando él ve que nadie le dice nada, pero enfocan a todos los periodistas que se quedan como, ajá. Ahí es que él coge fuerza y vuelve y repite lo mismo, que es lo que hace Luis cuando está nervioso. Él repite lo mismo otra vez, como para él creérselo y que tú te lo creas, o que tú se lo creas. El 80% de la deuda es para pagar la deuda que ellos dejaron. Y ahí agarra y se quita los lentes dramáticamente y dice, ahí están los números, y que se atrevan a discutirlo. Te está dando versiones diferentes del destino de los mismos fondos, pero la verdad es que no hay un destino de esos fondos. Él no ha sido capaz de señalar dónde están esos fondos. Ahora vamos al otro lado, que es Hacienda. En agosto, si mal no recuerdo, de este año,
Magín lo agarran periodistas de CDN fue que yo vi el video, de Manuelito Estrella, dicho sea de paso, y de Félix García. Y le preguntan por el presupuesto suplementario del 2025. Hoy es el mes de agosto. Y le preguntan que de dónde va a salir ese presupuesto. Y dice, no, son operaciones normales del Estado. Estamos hablando de un suplementario de casi 70,000 millones de pesos. Eso es más o menos mil y picada, 1,100 millones de dólares, bajito. Pero ese dinero no, como que no va a haber trastorno con él, porque el dinero se encontraba en el Banco de Reserva, el Banco Central, de presupuestos de instituciones que no se habían ejecutado y de préstamos que no se habían ejecutado. Y ahí los periodistas dicen, ¿usted quiere decir a nosotros entonces que hay dinero de préstamos del 2020, 2021, 22, 23, etcétera, etcétera, y así, y que no se ha ejecutado? Como quien dice, como tú nos saltas a nosotros con esta vaina cuando se piden préstamos aquí a cada rato. Y tú me dices que hay dinero guardado de préstamos que no se ejecutaron. Y de presupuestos que no se ejecutaron. Sí. Y él dice, no, el dinero está en la banca y ahora está disponible, como que antes no lo estaba. Y empiezan porque ellos te montan un tema sobre otro, la reforma fiscal. ¿Hasta cuándo puede el país estar sin una reforma fiscal? Y el país más bien asustado. A ver, le dice, acuérdate que yo lo que tengo son 4 semanas en el cargo. Así mismo en video. Luego de eso, un mes y pico después de eso, Magín coloca, o el gobierno, que es lo que aparenta de afuera, coloca 1,600 millones de dólares en bonos. Pero anterior a eso, en julio, cuando en la Cámara de Diputados, julio del 2025, se aprueba el Código Penal, esa misma noche aprobaron 615 millones de dólares en préstamo. ¿Por cuánto vamos? 2,200 y picada. ¿Verdad que sí? Luego de los bonos que aprueba Magín, se piden 178 millones de dólares para comprar unos vagones del metro. Ante la inminente crecida de la demanda del servicio por la inminente también, valga la redundancia, apertura de la línea 12. Ese es el de los Alcarrizo, que ni siquiera un experticio forense estructural que tiene que hacer CODIA se ha entregado, pero ellos lo van a abrir aunque se mate la mitad del pueblo en él. Ay, santo. Para justificar coger Ay, préstamo. Dios mío, por Dios. A eso le añadieron 100 millones más, convirtiéndolo en 278. Ya vamos por 2,500 millones de dólares. Y hace, casi 2 días, Luis Abinader solicita la aprobación al Congreso por un endeudamiento de 400,000 millones de pesos. Que son, mal contados, 6,500 millones de dólares. ¿Y llevábamos cuánto? 2,000 y pico, ¿no? 2,500, ¿verdad que sí? Completamos el 500, estamos hablando de mal contado, llevamos 7 más 2, 9,000 y pico de millones de dólares. Y estamos hablando de que estamos ya finalizando diciembre del 2025. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces yo te pregunto, ¿y dónde está ese dinero? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Pero también estamos hablando de, estamos hablando de 600,000 millones de pesos. No de 15,000 millones, 600,000 millones de pesos. Uepa. Que se utiliza el mismo sistema o el mismo esquema que se ha utilizado durante 5 años ya, cuyo paradero no se sabe y el gobierno no es capaz de informar el destino final de ese dinero. Pero eso es este año. Ahora vamos a darle para atrás. La gente divide los periodos del endeudamiento por los cuatrenios gubernamentales. Eso significa, porque en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Luis, en el gobierno de Leonel, pero la verdad es que el esquema de los préstamos tiene una continuidad que sobrepasa todos esos gobiernos.
y yo te la voy a decir cuál es. Yo dividiría entre la época antes de que el CONEP tomara el control del Consejo Nacional de Competitividad y la época después. Que cuando se mete en el Consejo Nacional de Competitividad Juan y Felipe Vicini, Fran Rainieri, Celso Marrancini, José Clase, tú tienes Fernando Capellán ahí, tú tienes a Pepín Corripe, tú tienes a Ligia Bonetti, tú tienes el grupito de siempre, los 28. Ellos le hacen en el 2016 al principio un chiquichó a Danilo de que aquí no se podía coger un chele más en préstamo. Un chele más. Porque hundiría al país y que sería un desastre. No, que el país ya iba al desastre. Ese fue el alegato. Sí, yo tengo un video de Luis diciendo que para qué quería Danilo reelegirse. Para hundir el país. Para llevar el país a la catástrofe económica. Más préstamo, más endeudamiento. Y lo tengo en video, yo lo puedo. Y que lo iba a utilizar para quedarse en el poder. Pero fíjate en esto. En ese momento que ellos le hacen el chiqui show en la rueda de prensa, y yo le he dicho, está Rafael Blanco Canto, también miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Sí. En esa época, presidente del CONEP. Está Pedro Brache, que también tiene el Consejo Nacional de Competitividad, sentado de este lado. Y está Manuelito Díaz sentado de ese lado. Estamos hablando de 3 expresidentes del CONEP. Pero entre Pedro Brache y Rafael Blanco Canto, está Luis Abinader ahí sentado. Su muchachito. O sea que eso. Su muchacho demandado. Que su muchachito le estaban echando maíz. Ahora fíjate. Después de que ellos asumen en diciembre del 2017 el control de la finanza pública a través del Consejo Nacional de Competitividad, pasamos de 32 mil millones de dólares, más o menos, 32, 34, en deuda, a octubre, habíamos duplicado ese monto en solo 8 años. Dios. La deuda que acumulamos desde que Trujillo pagó la deuda eterna hasta el 2017, cuando ellos llegaron, era de 32 mil a 34 mil millones de dólares. A octubre del 2025, pasamos el doble de eso, porque llegamos a 72, 74. Y a eso, tú tienes que sumarle, óyeme bien, dije octubre, los 270 y pico, de 278 más o menos eran millones de dólares, más el endeudamiento reciente por 400 mil millones de pesos, que son 6.500 más o menos millones de dólares. Léase que ya nosotros tenemos que haber pasado los 80 mil millones de dólares. Estamos hablando de más del doble. Vamos camino al triple. 80 mil millones de dólares. Sí. Pero el país entonces está colapsado económicamente. Sí, pero eso es solo los préstamos. Ay. Ese dinero no puede decir, no se puede, el Consejo Nacional de Competitividad, porque ahí está Luis Abinader, están todos los ministros y están todos los que desfifarraron y han desfifarrado esos cuartos del 2017. No te pueden decir a ti en un informe dónde está ese dinero. Si tú tienes un ingreso de moneda extranjera, porque los préstamos son en dólares y en euros, ¿qué pasa con ese bien? Baja su precio. Sin embargo, el dólar sigue subiendo porque no hay circulante aquí adentro. El país, la economía está en el piso. Okay. Es evidente. Eso no hay que ser. Entonces, la gente lo ve en su casa y lo ve en la calle. Entonces, cuando tú estás hablando de más de 40 mil millones de dólares, tú estás hablando de más de, déjame ver, tú estás hablando de 2 punto algo billones de pesos, como 2.2 más o menos. Estamos hablando de 2 millones de millones, más algunos 200 mil millones de pesos, que simplemente hicieron puff. Puff. O puff. No, puff. No, fue para acá. ¿Cuántas veces caben los 15 mil millones de pesos de Senasa dentro de ese número?
Muchísimas veces. Sin embargo, de eso, como la gente no lo toca, como no lo puede sentir porque son números en frío, no se pregunta por ello. Pero a eso tú tienes que hacerle más suma porque hay un problema. Tú dirás, bueno, pero a lo mejor están manteniendo el estado de ese dinero. No. Las recaudaciones aumentaron al punto de que a mediados de este año, Impuesto Interno dijo que en los desde el 2020 a la fecha había recaudado 3.5 o más de 3.5 billones de pesos. Y mi amigo Yayo Sam, para no quedarse atrás, tú sabes, publicó que aduana, y es verdad, había sobrepasado el billón de pesos. Y ese aumento se debe a algo muy simple. No es que porque ellos son dos verdugos y han hecho una tremenda gestión. No. Se debe a la pandemia. Porque la pandemia obligó a todo el mundo a hacer transacciones bancarias de forma digital. Y como el agente de retención de los impuestos o de las tasas, todo se tramita a través del banco, y el agente de retención es el banco, pues entonces inmediatamente tú tienes un registro y lo que se hacía personal dando billetes, ya había que hacerlo por transferencia bancaria a nivel digital. Por ende, al ingresar todo el mundo que tenía que hacer sus transacciones en efectivo durante la pandemia al sistema digitalizado de la banca, inmediatamente aumentan las recaudaciones porque el banco es el que retiene el impuesto. Tan simple como eso. La pandemia hizo que todo el mundo utilizara el sistema digital y al ver la velocidad que tiene, porque la verdad es que es mucho más versátil de utilizar, pues la mayoría de gente ingresaron al sistema. De forma voluntaria, no hubo que obligarlo. Por eso aumentan las recaudaciones. Estamos hablando de 4.5 billones limpiecitos, sin necesidad de coger préstamos, sin necesidad de endeudamiento, nada. Entonces tú te preguntarás por qué siguen cogiendo los préstamos, por qué va en aumento. Wow. Ahora viene, fíjate de la cantidad de que estamos hablando. Estamos hablando de que se perdieron 2 puntos y pico de millones de pesos limpiecitos, que se le ha solicitado al gobierno el informe por escrito y no lo dan, ni que lo maten. Desde hace 2 años. No, 2022, estamos en 2025, 3 años. ¿Entiendes? De eso que estamos hablando. No es que lo estamos especulando, no, que se le solicitó y no lo da. Así de simple. Limpiecito perdido. Tenemos un aumento de las recaudaciones de 4.5 billones, o sea, ya somos autosuficientes por recaudaciones. Tú divides eso en los 4 años pasados y te da un presupuesto de 1.1, para redondear, billones por año, limpio, sin necesidad de endeudamiento, limpiecito. Está la parte que se llama el gasto tributario. Gasto tributario son los impuestos que se dejan de pagar por las áreas que están bajo incentivo, que coincidencialmente, vaya coincidencia, son las áreas de mayor desarrollo de ese grupito del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Ve qué cosa? ¿Cuánta coincidencia? ¿Cuánta causa? Coincidencias. ¿Verdad? Eso para este año son 380 mil millones de pesos que ellos dejaron de pagar en impuestos. ¿Usted la conoce al muelio de la indexación? Que está el lío todavía. Todos los candidatos que están en el teatro de la indexación para justificar por 25 mil milloncitos de pesos que dicen que hay que buscar para indexar los salarios del pueblo dominicano, diciendo que hay que pasar una reforma fiscal, todos manejaron presupuesto, porque a Tomarcito, que es el más joven, que es el actual senador por el Distrito Nacional, él viene de la Cámara de Diputados. Él lo que hizo fue cambiar de puerta. Él entraba por la puerta para el Congreso de la Cámara de Diputados, ahora está entrando por la del Senado. Todos manejaron presupuesto. Todos saben lo del gasto tributario. Nada más tienen que quitarle el incentivo a ese grupito. E inmediatamente aparecen, no los 25, no, aparecen 380 mil millones de pesos. Para este año, porque ven aumento. ¿Qué sucede? ¿Tú sabes qué número te dan? Todos los subsidios. Estamos hablando de eléctrico, combustible, alimentos, más
todas las pensiones estatales, cuestionable o no, más todos los planes sociales para este año, todo eso junto llega al número de 245,000 millones de pesos. Ahora, cuando tú pones ese número al lado de los impuestos que este grupo deja de pagar, que son 380,000 millones, Dios. Y tú le sumas esos 245, los 25 que hacen falta para indexación, todavía te hubieran sobrado más de 100,000 millones de pesos, cubriendo todo eso, si ese grupito pagara impuestos. Entonces, no se necesita la reforma fiscal, entonces. No, claro que no. Entonces pero atracar al pueblo que quieren otra vez con otra cosa, otro atraco. Es que de nuevo. Ellos hacen el baile, bailan y nosotros somos los y nos quitamos los bolsillos, los cuartos. Y tenemos, señores, que recoger los pedazos rotos de su fiesta y pagar la fiesta. Pero oye, ¿tú sabes cuánto suma eso? Ajá. Ese pedazo. En los últimos 4 años, el gasto fiscal, 1.7 billones de pesos. 1.700.000 millones de pesos. Wow. Exactamente el dinero hasta octubre, o casi exactamente, que se ha cogido en préstamo. Ay, Remberto, tú necesitas una Navidad feliz. Todavía no estamos hablando. Ay, Dios mío. Todavía no estamos hablando. Oye, del dinero que estamos hablando, que se ha perdido. Todavía no estamos hablando de la AFP, porque también lo usaron. Sí, porque ellos están la AFP, que ellos cogieron 12.5 millones más. El año pasado solamente para aplicarlo a Senasa. Ajá. Solo para Senasa. Ajá. Ahora esa es la caja chica. Ajá. O sea, el fondo de pensiones de los dominicanos está tomado. Hay que averiguar qué está pasando con los fondos de pensiones. Es que déjame explicarte algo. Si se auditan los fondos de pensiones, va a caer preso el sistema bancario entero. Señores. ¿Tú sabes de cuántos son los activos de los fondos de pensiones? Más de 1 millón de millones. Ay, santo Dios. Sin embargo, se ha hecho fiesta con los fondos de pensiones. Tú estás oyendo la cantidad de dinero que aquí se han perdido. Ahora yo creo que tú me digas cuántas veces caben 15,000 millones dentro de todos esos millones de millones. Y nadie habla de eso porque no lo siente. Y yo quiero que se entienda algo. Yo no es que estoy diciendo que 15,000 millones no sea nada, porque el caso de Senasa, yo ni siquiera en dinero lo veo, pero hay que recuperar el dinero para que esa gente reciba su tratamiento médico, porque los medicamentos hay que comprarlos. Sí. Pero yo entiendo que es imperdonable el hecho de que a una persona se le tronche la vida y se le cree una lesión física por ganarse unos cuartos. Eso es terrible. Haciéndole procedimientos quirúrgicos innecesario, prótesis mala, facturándole medicamentos que no recibía, explotándole la cobertura para que él no pueda usar su seguro, etcétera, etcétera. Que eso también llevó un plan, que lo discutimos en el otro programa, no sé si se ha salido o no, que para poder habilitar a Senasa y mandarle más cuarto, se sabotearon todos los proyectos hospitalarios del Estado Dominicano, como la ciudad sanitaria que se quedó, Eduardo Aybar, si mal no recuerdo el nombre, que se dejó cerrada con todos los equipos en el sótano. Los equipos nada más había que subirlo y conectarlo y ya arrancaba. Pero ahí están los equipos de rayo X, tomografía, laboratorio, todos los servicios que iban a ser provistos por el Estado Dominicano, que no iban a necesitar de una parte privada recibiendo dinero del Estado para pagar la prueba, porque el Estado tenía la capacidad de hacer el mismo. Sí. Y estamos hablando de 4,000 millones de pesos en equipo, pudriéndose en el sótano de la ciudad sanitaria, para que esos centros privados, para meterle más cuarto a Senasa, porque los cuartos que se meten en Senasa paraban en los bolsillos de los proveedores privados. Servicio que el hospital ya tenía el equipo
y está todavía allá abajo en el sótano, tenía la capacidad de dar en masa, porque la verdad es que eso es una estructura descomunal. Y los equipos para esa estructura están allá abajo pudriéndose en el sótano 5 años después. O sea, esto se preparó precisamente para que los cuartos de la salud del pueblo dominicano pararan en el bolsillo privado y se saboteó un sistema ya pago que nada más había que conectarlo, que tenía la capacidad de proveer, aún por encima de los proveedores privados, esos servicios. Y no es solo ahí que se están pudriendo equipos. Acá hay almacenes llenos de equipos nuevecitos que se dejaron guardados precisamente para que los fondos de SENASA llegaran a los proveedores privados y poner a crecer a los proveedores privados. Tú le sacas a los proveedores privados, a los laboratorios que nosotros utilizamos, las pruebas gubernamentales como el doping, por ejemplo, y el ingreso le baja inmediatamente. Tú le pones un hospital público, la capacidad de tener un laboratorio y todas las personas que SENASA pagaba, que tenían que hacerse pruebas en laboratorio privado, se lo hubieran hecho ahí. Entonces tú no hubieras tenido el desarrollo de esas cadenas privadas con los cuartos de nosotros, el Estado. ¿Entiendes? Remberto, entonces yo te pregunto, Remberto. Es un plan. Okay. Pero ese plan no lo armaron muchachos. No, pero claro que no. Yo te pregunto, Remberto. Las personas, los dominicanos, estamos espantados al descubrir que mafias de todo tipo, cuando digo de todo tipo, supuestamente eran los capos los que habían financiado la campaña, pero no hemos dado cuenta que hay otros que no son capos, pero son unas mafias del erario público, ¿entiendes? De una forma u otra, el erario directo. Muchas personas nos dicen con mucha razón en los comentarios de los programas que hacemos, óyeme, estamos espantados, estamos disponibles. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hacer algo. Pero solo el hecho de, ¿qué alternativa le tenemos a esas personas pero de mira, solución? Nosotros tenemos que salir de ese grupo, estoy cansado de decírtelo. Déjame decirte algo. Lo que yo te estoy diciendo a ti, yo tengo 4 años diciéndolo. Pero es locura, queremos el dinero y que vayan presos, sí. Pero yo te pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? Déjame explicarte. La recuperación de dinero necesita de una de dos cosas. Si tú la tienes las dos a la vez, yupi. Que es la ubicación del dinero o la ubicación de la persona que tiene poder sobre el dinero. Nosotros no tenemos la primera, pero sí tenemos la segunda. Y como sabemos quiénes son los que tienen el manejo de ese dinero, y es el Consejo Nacional de Competitividad, ese grupito, nosotros sabemos quiénes son y dónde están, ¿verdad que sí? Sí, claro. Ok, ahora. Los programas que nosotros hacemos se empezaron a hacer como un mensaje a ese grupo. Y yo entiendo que el mejor mensaje que se le puede dar a una persona es describirle lo que ellos están haciendo. Esa es una. Y yo te puedo decir a ti que ellos ven los programas desde el inicio. Primero, los únicos que tenían no voy a decir capacidad, pero sí estaban al tanto, paso por paso de lo que estaban haciendo, eran ellos que lo estaban haciendo. Cuando tú describes el paso de la maniobra paso a paso, lo primero que dicen, ¡ay! Pero él sabe, son ellos. Sí. Y como fue un contenido para mandar un mensaje más que otra cosa, yo me impresioné que esa página pasara. Yo pensaba que no iba a pasar de 200 personas. Y llegó a 20,000 y pico. Y de verdad que yo no sé por el contenido que es. Y me alegro porque entonces eso significa que lo que se le mandó a esa gente de mensaje se hizo de una manera que todo el pueblo lo está entendiendo. Y ese fue nuestro segundo objetivo. Sí. Pero tenemos 4 años en este CAN a nivel de difusión y tenemos 15 a nivel de tribunales. Diciéndole a esa gente con acciones legales que están engavetadas, nosotros sabemos lo que ustedes están haciendo, desistan. Y si en 15 años no han desistido, ni han entrado en razón, y peor aún, lo que han hecho es aumentar el esquema. Otra cosa, los fideicomisos no tienen un kiki en ellos ya. No hay nada ahí. Wow. Entonces, llevamos AFP,
llevamos préstamos, llevamos presupuesto, llevamos gastos tributarios, llevamos fideicomiso. ¿Te fijas? Y no hay un quiquí en ningún sitio. Los préstamos del Banco de Reserva también hay que verificarlo, porque esa es otra. También cogen préstamos del Banco de Reserva y nosotros no tenemos ningún tipo de comprobación de que esos préstamos se paguen. Y a una tasa cero. Porque ellos no cogen préstamos. El mercado de valores. El mercado de valores, ahí hay unas transacciones que hay que verificarlas y estamos hablando de años de mercado de valores. Hay un activo que lo paga el Estado a un precio y se vende en entidades privadas, si no al mismo precio, perdiéndole dinero a un precio más bajo. O sea, yo quiero que tú entiendas que lo que asumió, que esto es un plan que tiene años, que es una estructura que tiene más de 60 años metiéndose en la finanza pública, nutriéndose de la finanza pública, que conocen mejor la finanza pública que cualquier partido que pueda llegar de turno, porque son ellos que la manejan. Y del 2017, de manera directa, sin intermediario. Y que cuando ellos se metieron ahí en el 2017, conocían toda la fuente de ingresos del Estado. Conocían todos los lugares de donde ellos podían sacarle cuarto al Estado. Todos. Pues estamos hablando de que ellos son la cabeza de todos los sectores que interactúan con el Estado. Y que han hecho eso sin ningún tipo de freno, pausa o reducción de velocidad desde el año 2017. Por eso en 8 años se duplicó el endeudamiento total de la República Dominicana y vamos rumbo a triplicarlo. Y yo lo dije. Nosotros no vamos a llegar al 2028, al ritmo que vamos, sin pasar los 100,000 millones de dólares en endeudamiento. Eso es 3 veces la cantidad del endeudamiento. 3. Wow. Y las 2/3 partes se van a dar en el espacio-tiempo de 8 a 9 años. ¿Entiendes? Casi el 70%. Nosotros no llegamos al 2020. Yo te lo digo sinceramente. O sea, la condición actual no permite que ¿Tú sabes en cuánto están los intereses? 330,000 millones de pesos están los intereses de los préstamos que ellos cogieron desde el 2017 para acá. Porque fueron ellos los que aumentaron eso de esa forma. Que no debieron de existir. Deberíamos de estar pagando la deuda si ellos pagaran impuestos. Pero yo pregunto. Sin embargo, ¿qué tú estás oyendo ahora, Rogelio Genao, en el Congreso? Imagínate. Hay que hacer una reforma fiscal. Imagínate, hay que hacer una reforma fiscal. Sí, ¿cómo no? El CONEP, hay que hacer una reforma fiscal. ¿Tú sabes cuántas reformas fiscales se han hecho en la historia reciente de la República Dominicana? No sé cuánto. Oye, pero lo que sé perfectamente es que los bolsillos de la clase media son vaciados. Es que reforma fiscal siempre tiene el mismo resultado. Y lo grande del caso es que el mismo Magín que cuando se empezó a hablar del lío de la indexación, para crear un teatro y justificar al pueblo dominicano que esos 25,000 milloncitos de pesos eran la justificación por una reforma fiscal. Él mismo lo dice. Él dice, todas las recientes reformas fiscales, él habló como de más de 10, han sido aumento de impuestos. Sin embargo, en todas las reformas fiscales se nos aumenta el impuesto a nosotros, pero los incentivos de la actividad económica del grupito del CONEP se mantienen. Sí, rengue, ¿Y quién es que siempre empuja? ¿Y quién es que siempre empuja la reforma? A nosotros nos suben los impuestos para que ellos no lo paguen. Ricos les llega más dinero y lógicamente ellos están montados ya en una estructura donde les llegan de nuestros impuestos y ellos no pagan ni un centavo. No. Reforma, ellos son los que están, ellos son los que empujan. Ellos, mira. Cambiamos el nombre del país para ponerle el nombre de ellos. Pero yo te lo estoy diciendo. Esto, para que la gente no lo entendiera, porque ellos lo entendieron de una vez, porque se le enseñaron los números. Para que la gente lo aceptara como la realidad. Tenemos 4 años en esto. Bueno. Los mismos 4 años. Eso es así de simple, mi niña.
El grupo que se lleva para su casa todo el dinero del Estado Dominicano, los préstamos, que también es dinero del Estado Dominicano, quiere que a ti, el dinero de la AFP, que es el dinero del trabajo del pueblo dominicano, las pensiones del pueblo dominicano, óyeme bien, que hasta la cesantía le quieren quitar al pueblo dominicano, para que tú te claras. Ese grupo de verdugos no paga impuestos. Wow. Y no solo no paga impuestos, quiere que te pongan a ti los impuestos que ellos dejan de pagar y que te cobren a ti los intereses de los préstamos que ellos a nombre de nosotros cogieron y se llevaron para su casa. Pero ¿tú sabes cuánto tiempo ellos tienen en eso? Décadas. Del 1990 para acá, el gasto público ha aumentado 22 veces sobre sus 100. Wow. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que la estructura estatal debió de aumentar su tamaño sobre sus 100 22 veces. 22 veces. Pasamos de 700 millones de dólares a más de 20 mil millones de dólares. Sobre sus 100, ¿qué significa? Porque tú puedes, un aumento es, bueno, este año fueron 700 millones de dólares, el año que viene son 800. No, sobre sus 100 significa, este año son 700, el otro año son 1400, el otro año son, deja ver, 2300, y sucesiva, 2100 y sucesivamente. Sobre sus 100. 22 veces. ¿Y qué tú ves? No, Remberto. ¿Qué tú ves? Remberto, mira, vamos a ser reales. Los culpables somos nosotros. Sí. Nosotros es que hemos permitido esto. Pero es que no busquemos sí, arriba y abajo. Sí, pero si fíjate, el pueblo se pone de pie, el juego se termina de inmediato. No, sí, pero fíjate, hay una cosa que sí hay que darla. La verdad es que estos muchachos han hecho un trabajo fantástico en el Condese. Lo han hecho. Son unos magos. Sí, porque es que ellos hicieron la misma maniobra que hizo Trujillo, fuera del contexto que hizo Trujillo, que fue de donde la aprendieron. Porque estos son los nietos de los testaferros de Trujillo. Trujillo tenía montado el espectáculo de la democracia funcional. Aquí se hacían elecciones en la época de Trujillo, en la era de Trujillo. Se hacían elecciones democráticas. Sí, claro. Se hacía en caravaneo y de todo. Y él. Y ganaba otro. Su hermano, claro, Joaquín Balaguer, otro, Peinado. Sí, ¿tú entiendes? Pero como había elecciones. Como en Cuba. Exacto. Como lo hacen en Cuba, en Venezuela también. Y en Haití ni la hacen. Ahora, ellos están claros, para ni siquiera molestar. Ahora fíjate qué sucede. Post tiranía de Trujillo. ¿A qué se supone que entramos? A una democracia. ¿Verdad que sí? Sí? Ahora imagínate tú que tú conserves el mismo esquema post tiranía. ¿Tú te crees el esquema? ¿Verdad que sí? Pues eso se ha mantenido hasta la fecha. Para que tú entiendas, te voy a poner un ejemplo simple de lo que es el sistema político partidario dominicano. Imagínate que tú tienes una compañía de calzado deportivo. Tú tienes una casa matriz. Y tú haces la siguiente maniobra. Tú adquieres las 3 principales líneas de calzado deportivo, de tenis. Tú adquieres Adidas, para poner un nombre, tú adquieres Nike y tú adquieres Reebok. Todas las marcas ahora pertenecen a una misma casa que la tuya. Pero en lugar de tú agarrar y ponerla de manera formal como una sola estructura o una sola marca para toda la estructura, tú dices, no, yo la voy a dejar tal cual porque a mí lo que me interesa es recibir el dinero, los beneficios, para que el consumidor crea que le está comprando su marca preferida. Y Remberto. Inclusive la voy a dejar con su misma campaña mediática, con su misma competencia, para que el que no me compre
Nike y Reebok me compre Adidas. Para que el que no me compre Reebok y Adidas me compre Nike. ¿Entiendes? En resumen, el dinero te va a los mismos bolsillos. ¿Qué significa eso? Que el sistema político partidario tradicional que tú tienes son los tenis, son Adidas, Reebok y Nike, y la casa matriz que es la que recibe el dinero es el CONEP, porque son los que lo controlan. Por eso es que tú ves que nadie habla de ello. Nadie. Tú te le puedes parar al lado a cualquiera de ellos y decirle, di que el CONEP no paga impuestos, di que el CONEP no paga impuestos, o, para ser más preciso, di que las mayores áreas de desarrollo del grupito del CONEP no pagan impuestos. Di cuánto es que no pagan. Di que si ellos pagaran, todo tuviera pago en República Dominicana y nos sobraran 100,000 millones. Todos los programas sociales, todas las pensiones y todos los subsidios juntos no fueran nada. Dilo. Y no se atreve a decirlo. ¿Tú te quieres reír? Yo te voy a hablar claro. Nosotros en Somos Pueblo Radio entrevistamos a Marcito. Fue una de las primeras entrevistas que hicimos. Y Omarcito era diputado en la época y él dijo que en el banco, que el dinero de los préstamos, ellos sospechaban que se estaban almacenando en el banco de reserva y que no se estaban utilizando. Y yo le dije, y ahí está el video, no, pero tú eres diputado, ¿por qué tú no agarras y sometes una resolución para que se conforme una comisión e interpela tú a Samuelito, presidente del Banreserva? Porque él salió con, ¿y qué yo puedo hacer? Ahí fue lo que yo le dije, lo que él por ley podía hacer. Esa es una de sus atribuciones. Es una atribución. Aunque no te la acepten, tú vienes para acá con la copia recibida, que nosotros le vamos a dar durísimo a eso aquí. Pues tú tienes que traer la copia recibida. No lo hizo. Omarcito, que arme el lío de la indexación. Yo ando con unos amigos y me topo con Omarcito entrando a Chao, que es un restaurancito bien bonito, nos reunimos, que está en la bomba de la Tiradentes, bueno, frente a la cosa de Viamar de la Tiradentes. Y me topo con Omarcito. Y le dije yo, ven acá, Omarcito. Pues yo no, pero tú sabes dónde se puede sacar el dinero de la indexación y de mucho más. Porque tú tuviste que aprobar en calidad de diputado y de senador presupuesto. A ti te llega el informe de forma obligatoria del gasto tributario. Tú sabes que ese grupito del CONEP, turismo, exportaciones, zona franca, combustible, etcétera, etcétera, dejó de pagar este año 380,000 millones de pesos en impuestos y aquí se están matando por 25,000 milloncitos. ¿Y por qué tú no agarras y dices de dónde van a salir los fondos? Digo yo, pero dilo. Me dice, ¿vamos a hacerlo juntos? Digo yo, no, señor. Si nosotros, la sociedad civil, cogemos esto, no es para que ustedes se monten. Si ustedes no tienen la capacidad como partido político de probar su legitimidad ante el pueblo dominicano, no lo van a hacer a costilla de nosotros. Nosotros estamos cansados de ustedes. Y le dije, y más le vale a ustedes que lo hagan, porque nosotros lo estamos haciendo desaparecer a ustedes. Así de simple. Tú lo has oído a él, tú lo has oído a él mencionar el gasto tributario. Tú has oído a Leonel Fernández que mandó 12 presupuestos al Congreso Nacional firmado por él, que te conoce mucho mejor que yo el gasto tributario y cuánto ellos dejan de pagar, porque es un informe que se emite todos los septiembre del año presente para el año venidero. En la proyección, si estamos en el 2024, en septiembre sale el informe para el año 2025. Que ha manejado más que yo de eso. Habla del gasto tributario. ¿Tú has oído a alguno de los otros hablar del gasto tributario? No. No. Entonces, eso te dice a ti, a quién es que ellos le responden. Al punto de que ya las actividades multitudinarias no se hacen. No. Ya no hay caravana. No, para nada. Sin embargo. No, eso lo eliminaron ya. Sí, no. Porque para ellos ya no tienen que gastar el cuarto en teatro. Ellos prefieren irse a arrodillar a su amo y decirle, por favor, elígeme a mí, por favor, elígeme a mí. Yo te voy a dar lo que tú quieras, yo te voy a dar lo que tú quieras. ¿Tú sabes por qué el que está subiendo
en la encuesta ficticia que hacen a Leonel. A la gente se le olvida que Luis le entregó, le está firmando la finanza pública, pero la estructura empresarial del Estado pública se le entregó a Leonel. Así que ellos están, los dos mejores muchachos demandados son Luis Abinader y Leonel. Y déjame decirte, ellos están buscando la manera de dejar a Luis, porque la verdad es que Luis firma sin ver. Pero Leonel hace lo mismo que Luis y va a seguir esto hasta que esto explote. Eso es así de simple. Entonces, Remberto. Sin embargo, te resultará ahora ilógico, pero sumamente humano, el hecho de que SENASA, por de lo que se trató, que es algo físico, palpable, exacto, que tú puedes tocar. Sí. Tiene otra condición. No solamente la sustracción económica, sino las vidas humanas, exacto, y la afectación, exacto, de por vida, exacto, de personas. Exacto. Claro, su salud. Pero fíjate que cuando hablamos de la otra parte, estamos hablando no solo de SENASA, estamos hablando del sistema de salud estatal completo, porque fue completo que lo sabotearon. Sí. Entero. Pero no es solo ese. ¿Tú sabes cuánto se está invirtiendo aquí o a cuánto se redujo la cobertura? Porque es un conjunto de los pacientes diabéticos y los pacientes cardíacos. Estoy hablando de los programas. Programas de prevención, atención y tratamiento. Que el que lo denunció fue el mismo Magín. Así mismo. Cáete para atrás. El mismo Magín dijo que en esos renglones. Cuando estaba 2 semanas antes de ser nombrado. O sea, en la posición. 2 semanas antes de ser nombrado. Que la inversión pública había llegado a su punto más bajo en los últimos 70 años. Y que de 50 mil millones se había reducido a 12,000. Eso significa que la cobertura de esos programas estaba ahí. Y al tú reducirla de 50 mil millones a 12,000, estamos hablando por debajo del 1%. Estamos hablando de mucho antes de SENASA. Por debajo del 1% del presupuesto actual, que es de 1.6 billones. O sea, 1.600.000 millones. Cuando tú bajas de 50 a 12, tú estás matando gente. Claro. Porque tú le estás quitando la cobertura. Eso significa que si habían 100, solo hay dinero para atender 30. Mataste 70, lo dejaste sin medicamentos, sin nada. Así mismo es. Y eso pasó cruel, antes de que explotara SENASA. O sea que lo que yo te estoy diciendo es que el caso SENASA no es aislado, es el todo. Esta gente han reducido el dinero del pueblo dominicano, el gasto del dinero del pueblo dominicano, a menos del 1%, para ellos poder quedarse con el resto. Pero eso es la estructura completa, no es solo SENASA. Y la gente, yo no voy a decir, yo quisiera que SENASA nunca hubiera pasado. ¿Entiendes? Pero pasó. Y yo no soy quien para cuestionar los planes de Papá Dios. Y si él entendió que eso tenía que pasar para que el pueblo se despertara y entendiera la gravedad de la situación, pues eso es una decisión de él que yo no puedo cuestionar. Pero yo hubiera querido que eso nunca hubiera pasado. Yo hubiera querido que no tuviéramos que estar hablando de esto. Porque uno lo habla. Pero hay que saber lo que es una persona con una lesión física sufriendo. Porque un grupo de asquerosos quisieron llevarse unos cuartos. Así de simple, manita. Pero esa es la realidad. Remberto, tenemos la obligación, el pueblo que está acéfalo en este momento, y en una situación donde estamos intervenidos por Estados Unidos e invadidos por Haití, la situación nuestra es muy seria. El pueblo ha perdido realmente la fe en la clase política y en la clase cavernícola empresarial, ¿verdad? Carnívoros empresarial, ha perdido la fe, lógicamente. Y está muy decepcionado en muchos aspectos. O sea, que realmente
las navidades más tristes que hemos pasado van a ser estas. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad única, porque hay intereses compartidos con Estados Unidos que debemos aprovechar. Elementos ideológicos y también lo que significa para ellos la seguridad de su país y las inversiones norteamericanas que existen actualmente. O sea, convenimos en aspectos importantes, por lo cual yo pienso que ya que tantas personas nos preguntan, díganos qué hacer, qué vamos a hacer. Enero. Entonces, en enero, ¿qué nos va a pasar? Enero. Que esperemos en enero vamos a comenzar el trabajo. No, déjame decirte. Aquí se ha vendido la idea de que nosotros tenemos que depender de otro poder para resolver el problema de nosotros. Y si algo yo he predicado, para poner un nombre, es el hecho de que el poder real lo da papá Dios. Así. La velocidad, la fuerza, la inteligencia, la capacidad la da papá Dios. Porque es lo que yo le digo a la gente. Un ejemplo, Felipe Vicini, por ejemplo, esa gente son poderosas. Digo yo, ¿tú entiendes que Felipe Vicini por la noche se pone un traje de ninja y sale a meterse en casa a matar gente? No, pero ¿cómo? Imposible. ¿Y por qué tú le tienes tanto miedo? Felipe Vicini lo único que puede hacer es coger un teléfono y llamar a algún pendejo que lo intente proteger de nosotros. Y por más pendejo que llame y por más dinero que le ofrezca a esos pendejos, yo dudo que él pueda meter 11 millones aquí de esos pendejos. Pero nosotros estamos aquí, somos 11 millones. ¿Y por qué tú le tienes tanto miedo? Y ellos son 28. ¿Por qué tú le tienes tanto miedo a un grupito de 28? ¿Por qué que tú le tienes ese miedo? Por eso es que él entiende que él tiene fuerza. Por eso es que él entiende que tiene poder. Pero tu autosugestión, la autosugestión de nosotros, es lo que le ha llevado a ellos a creer que tienen esa fuerza. Somos nosotros, ahí sí somos nosotros culpables. Y los papitos de nosotros tuvieron mucho que ver. No, esa gente son poderosas. No, te metas con esa gente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y solo ellos han hecho fiesta con nosotros solo, pero nosotros somos más. Si a nosotros nos da la gana, ellos no pueden ni siquiera salir a la calle. Pero claro, pero vamos a ser claros, Nepal y también, ¿cómo se llama este lugar? Resolvieron el problema, señores. Yo cogiendo candela. No, mira. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. No estoy de acuerdo. Mira, pero cuando el pueblo dijo, mire, ya nos hartamos. Mira, nos hartamos. Resolvieron el problema. No, fíjate. Aquí tenemos que ser bastante precisos. Yo te hice el cuento ayer de que yo tengo amigos en Capotillo. Que ellos una vez se quillaron. Estábamos sentados en la boda y dice, no, por eso va a prenderse en fuego el barrio. Y digo yo, ven acá, pues tú eres loco. ¿Y por qué tú vas a prender en fuego tu casa? Sí. Y se queda, ¿cómo que mi casa? Digo yo, claro, porque si tú agarras y te incomodas por algo que un pendejo te hizo, ustedes entienden que un pendejo lo engañó, ¿por qué tú vas a prender en fuego tu calle, tu casa? Porque tú no averiguas dónde vive el pendejo y ustedes van y le prenden la casa en fuego a él. Por Dios, no. Pero es que él entendió, pero fíjate, pero déjame explicarte. Ellos entendieron. Y no hubo desorden en Capotillo. No hubo goma prendida. No hubo violencia en Capotillo. Porque ellos entendieron esa vuelta, que será su casa. Que tú no tenías que desbaratar tu casa por algo que otro te había hecho. ¿Entiendes? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Como hicieron en Haití, que en Haití quemaron todo lo que era productivo para castigar y para evitar, pero no fue inteligente la operación. Pero por eso, déjame explicarte, por eso pasamos de la bomba atómica a la bomba de hidrógeno. Ellos se dieron cuenta que cuando tú agarrabas y le metías una bomba atómica a un lugar, el lugar no servía para nada. No. Sin embargo, se inventan un dispositivo que lo único que daña es, lo único que afecta es la vida humana o vida, pero deja las estructuras intactas. O sea que si es una fábrica, tú puedes ir al otro día y arrancar la producción de esa fábrica otra vez. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si nosotros sabemos por nombre quiénes son, tenemos sus direcciones. Nosotros sabemos hasta quiénes son sus hijos.
A la franca te lo digo, porque no es desde ahora que estamos. ¿Y dónde deben tener el dinero? Todo nosotros porque esa es otra cosa. ¿Dónde tienen el dinero del pueblo dominicano? Teniéndolo a ellos, mira, lo único bueno que ha pasado aquí, yo se lo dije a una gente, es que ese dinero lo sacaron del Estado Dominicano. Porque el Estado Dominicano está diseñado precisamente para que todo lo que tú le metes le pare a ellos. Porque así fue que se diseñó desde la era de Trujillo. Estaba diseñado para que todos los cuartos que le cayeran le llegaran a los bolsillos a Trujillo a través de su testaferro. Al morirse el presidente de esa CEPORA, por los testaferros se convierten en el consejo directivo y ahora le llega a ellos. Pero es la misma máquina. Lo único bueno que ha pasado es que le han sacado los cuartos, sabemos dónde están, se pueden recuperar. Y ese dinero se puede crear una estructura que haga que le lleguen eficientemente al pueblo dominicano en los servicios por los cuales ya pagaron. Y lamentablemente los intereses de los préstamos que se cogieron va a tener que pagarse con los bienes de ellos. Wow. Que no son de ellos al final, pero va a tener que pagarse de ahí. Así que nosotros sí tenemos la solución al problema. Y yo entiendo que siendo la solución 28 personas, nosotros no tenemos que prender en fuego un país para eso. Jamás. No. Eso no da ni una fogata, un barbecue se puede hacer. Pero eso es para 28. Vamos a hacer... No hay que romper, sí. No hay que dañar la estructura de este país, no hay que trastornar económicamente un país. No, lo que queremos no hay que interrumpir. Tú sabes lo que... No crear los problemas. No, mija, es que yo estaba en Haití en el medio de un golpe de Estado. Yo sé lo que es un país paralizado sin energía eléctrica, sin combustible, sin comida, sin servicios sanitarios. Yo sé lo que es eso. Y yo entiendo que siendo nuestro problema 28, Guanajito, nosotros no debemos de poner al pueblo dominicano a sufrir un trastorno así. Tenemos inversionistas legales extranjeros. Tenemos mucha inversión de capital aquí. Tenemos inversión norteamericana, tenemos inversión francesa, española. Tenemos inversión legítima. Porque cada vez que se habla de ruso o del empresariado ruso, todo el mundo se cree que nada más es mafioso lo que hay ahí. No. Hay empresarios de verdad, ¿eh? Hay manos en todos los lugares. Exacto. Y de todos los sabores. Tenemos una inversión legítima en República Dominicana. Ese esquema económico. Que lo único que hay que hacer es ponerlo a beneficiar al verdadero dueño, que es el pueblo dominicano. Yo entiendo que no hay necesidad de afectarlo. Y todo lo que yo te estoy diciendo se mantiene estable, sin interrupción. Lo único que hay que hacer es reemplazar al grupito de 28 pendejos por el verdadero dueño para que reciba y canalice los fondos en programa para el verdadero desarrollo de la República Dominicana, no el desarrollo de ellos. Porque ellos hablan de crecimiento del PIB, el PIB de ellos, porque ellos tienen el control de todo eso. Y para hacer eso, nada más estamos hablando de disponer de 28, no de trastornar la existencia económica de 11 millones de personas, más los inversionistas legítimos que el pueblo dominicano y la República Dominicana tiene. ¿Por qué hay que afectar eso? Porque hay que hacer un desorden. No, jamás. Bueno. Yo soy amante de la paz, del orden y de las luchas ciudadanas con inteligencia, porque si nos convertimos en irracionales, entonces perdimos la lucha comenzando. Ahora, lógicamente, el pueblo dominicano ya tenemos un compromiso público con el pueblo dominicano, lo estamos haciendo ahora. En el mes de enero, celebre sus navidades felices, como pueda. Recuerden que lo que vamos a celebrar es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hecho carne, ¿verdad? En la tierra. Lo vamos a celebrar. No tenemos que hacer un gasto desmedido, porque los cumpleaños deben parecerse a los dueños de los cumpleaños, a los festejados. Entonces, no es un derroche, sino una rendición de nuestro corazón, revisión de nuestra conducta, para que esto pueda ser efectivo, donde Él se va a alegrar. Pero ténganlo por seguro que en el mes de enero tenemos una agenda a trabajar conjuntamente con ustedes. Ustedes que han dicho, por favor, ayúdennos, queremos unirnos. En enero le tenemos las respuestas y las soluciones a este problema que no aguanta un minuto más. Así que no se desesperen, tranquilitos.
en paz. Anímense. Todo el que sepa orar por República Dominicana, ore, porque tenemos aviones llegando de guerra a República Dominicana en este momento. Tenemos muchas situaciones importantes a tratar, porque imagínese usted, y tenemos aquí, como lo he dicho, una invasión y ocupación muy peligrosa y lógicamente vamos a atacar desde aquí otra nación que es Venezuela. La situación es grave. Y lógicamente tenemos unos depredadores internos que están acabando. O sea, República Dominicana está bajo ataque. Pero recuerden que con Dios lo vamos a poder lograr. Revertir definitivamente, retornar República Dominicana para los dominicanos y que el progreso y los recursos de República Dominicana vuelvan al pueblo merecedor, dueño legítimo de todo lo que existe aquí. Con Dios mediante, señores, pasen un feliz resto del día y que Dios me los guarde y me los cubra. Recuerden, nadie se vence. En enero estamos a pie de guerra y con Dios adelante venceremos. Gracias por su sintonía.